Gracias, Miriam. Voy a hablar en español despacio. Es mi mejor portuñol. Quiero agradecer al Instituto de Defensa de la Clase Trabajadora de Clatra y a la Universidad Federal de Paraná, la Facultad de Derecho, por la invitación. Quisiera partir diciendo que para cualquier chileno un evento como esto produce sana envidia. En el sentido, este debate o este diálogo social no existió en Chile en el año 81. Recordar cuál es el marco normativo de la seguridad social, sobre la base de la cual uno puede hacer una reforma previsional, no existió en Chile. Esto fue impuesto. Me lleva a dos referencias a las ponencias de Claudia y de Noa. La gran transformación que se hizo en Chile fundamentalmente fue el cambio de la regla de beneficio. Se pasó de una regla de beneficio definido ya sea por años o por tiempo a una regla de capitalización en cuentas individuales, ¿no? O sea, se pasó del derecho asociado al trabajo a un derecho asociado a la capacidad de ahorro. Y eso claramente lo que hace es seleccionar a los trabajadores por capacidad de ahorro y en consecuencia una gran masa va a quedar fuera. Eso es tan sencillo como lo acabo de decir. Segundo, en relación a lo que decía Noa, la capitalización per se no es contraria a la solidaridad. La capitalización en cuentas individuales es contraria a la seguridad social. Yo creo que no debemos satanizar la capitalización. Nosotros hoy en Chile queremos hacer capitalización colectiva para un contrato colectivo en que el ahorro de todos va a poder financiar las pensiones de todos. Ese es nuestro gran desafío hoy día. Yo quiero primero decirles que una lección de Chile, que ya la mencioné en esta leve introducción, es que el gran cambio se hizo en dictadura en Chile. Y solo en dictadura se puede imponer un modelo neoliberal en todos los sentidos. Chile se implementó un modelo neoliberal no solamente en la seguridad social, sino que a nivel de toda la economía. Y en consecuencia, el hecho de poder tener un régimen de fuerza detrás para imponer ese modelo es una condición sin la cual yo creo que no se puede realizar. Muchas veces me preguntan qué dijeron los sindicatos en el año 81. Yo les recuerdo, en el año 51 los sindicalistas estaban siendo matados, asesinados, perseguidos, ¿eh? Entonces no podían decir nada, estaban todos escondidos. Entonces yo creo que no podemos mirar el esfuerzo o lo que ocurrió en Chile sin tener en cuenta este contexto, esta historia negra de Chile dentro de la cual se hizo. ¿Qué es lo que ocurrió fundamentalmente? Y esto tiene que ver con el marco normativo que nos acaba de resaltar Noa. El cambio ideológico significó hacer desaparecer, detener y desaparecer a la seguridad social. Y en la parte previsional, que es lo que estamos discutiendo hoy día, lo que se hizo es sustituirla por un mercado obligatorio de ahorro. Eso es sencillamente lo que se hizo. No hay un concepto de universalidad, no hay un concepto de integralidad, no hay un concepto de diálogo, hay un concepto de la persona. Yo, en un mundo neoliberal, tomo decisiones que van a ser buenas para mí. Y si yo no ahorro, es que no entiendo por qué voy a llegar a viejo. O sea, se creó todo un sistema para crear la necesidad y los incentivos de ahorrar, pero no se consideraron lo que tú bien señalabas, que son cuáles son las limitaciones que tienen los trabajadores para ahorrar, ¿eh? Y eso se va a reflejar en los resultados que yo les voy a demostrar un poquito más adelante. Pero el cambio en dictadura fue un cambio hacia un paradigma neoliberal en la economía y se traspasó también a la seguridad social, que en muy breve mensaje
hizo detener y desaparecer a la seguridad social y en la parte previsional cambiarla por un mercado de ahorro previsional. ¿Qué es lo que concretamente fueron los pasos? Inicialmente, antes de la reforma, el sistema estaba compuesto por no un régimen general, sino casi habían 32 regímenes distintos para los empleados públicos, para los empleados particulares, para los ferrocarriles. Habían 32 regímenes y eso para un modelo neoliberal no es sensato porque significa que los trabajadores están divididos en su relación con el sistema previsional. Y para un modelo neoclásico el trabajo tiene que ser homogéneo, homologado y portable. O sea, yo tengo que poder cambiar de la Universidad de Paraná al Banco Central o a cualquier otra parte y llevar mis derechos y mis obligaciones. En consecuencia, lo primero que se hizo de un sistema segmentado en muchos regímenes se pasó a un sistema unificado y homologado. Se terminaron con los derechos, se establecieron reglas únicas y se creó el Instituto de Normalización Previsional, donde se llevaron toda la gente. Segundo, estos regímenes de previsión que operaban con criterios de solidaridad, con criterios de seguridad social, bien o mal, pero operaban así, fueron transformados en administradoras de fondos de pensiones, que es generar una industria con fines de lucro. O sea, aquí no se cambió totalmente la lógica de administrar los recursos, es una lógica claramente de que yo ofrezco servicios financieros a los trabajadores que son mis consumidores. ¿Para qué? Para potenciar la cuota de ahorro y capitalizarla. Pero transformo entonces un debate de seguridad social en un debate de una industria. Y hoy día, si ustedes van a Chile, van a ver que hay un debate de si esa industria es eficiente o no, si hay competencia o no hay competencia, y nada de eso, nadie está discutiendo si las pensiones son buenas o malas. Hoy día ya cada vez más. Pero se traduce todo a un debate más bien de generar una industria. Y no es sorprendente que hoy quien quiere liderar una reforma previsional sea un ministro de Hacienda, porque a él le interesa una industria, un mito que hay detrás en Chile, que decir que el ahorro de los trabajadores va a generar inversión, va a generar crecimiento y va a generar empleo. Eso es un mito, eso no ha ocurrido en Chile, créanmelo, no lo ha ocurrido. Y una realidad que él ignora, que es que las pensiones en Chile son malas, son realmente paupérrimas. ¿Qué hace el empleador en Chile? El empleador en Chile no cotiza, se eliminó, se retrajo de la necesidad de aportar para la previsión de sus empleados. Entonces el empleador no cotiza, ¿ya? No aparta para la previsión de sus trabajadores. Y los trabajadores, que eran trabajadores con derecho por el hecho de estar trabajando, se transformaron en consumidores de servicios financieros con su cuota de ahorro. Y si yo no tenía una cuota de ahorro, no soy afiliado, no estoy asegurado, no estoy en el sistema, quedo excluido. ¿Ya? O sea, todo lo que ustedes están discutiendo hoy día acá, que es tan relevante, nosotros lo estamos sufriendo después de 40 años para ver que lo que ustedes dicen es cierto. Entonces, por favor, no dejen de escucharse ustedes lo que están haciendo. ¿Y qué hace el Estado? El Estado, que tiene que ver con una de las preguntas que me está haciendo Miriam hace tiempo, tiene que hacerse cargo de la transición, del costo de la transición. Fíjense lo que significa pasar de un sistema de repartición a un sistema de capitalización individual. Va a haber gente que ya está aposentada, que tiene pensiones, hay que pagar sus pensiones. ¿Quién las va a pagar? El Estado. Hay gente que se va a transitar al nuevo sistema y dice, yo ya coticé 20 años, ¿quién me reconoce esos 20 años? El Estado va a decir, yo, un bono de reconocimiento. Eso todo compone un costo de transición que ya voy a dar las cifras y que en Chile es alto y en Brasil va a ser más alto que en Chile. Las múltiples experiencias que hay en el mundo entero sobre tratar de emular o copiar al sistema chileno han fracasado porque no han podido hacerse cargo del costo de la transición. Argentina no pudo y básicamente toda la inversión eran títulos de deuda y los títulos de deuda eran para pagar las pensiones. Entonces, eso no se puede hacer. Y si uno no tiene un régimen de facto en que pueda realmente imponer en el presupuesto público el costo de la transición, la reforma no puede funcionar. Lo más importante de todo es que aquí se crea una lógica individual. Y esto es ideológicamente interesante porque al trabajador lo dividen para conquistarlo.
hoy día en Chile nosotros no sabemos si el trabajador es solidario o no es solidario. No lo sabemos. Porque cuando uno va y le pregunta, ¿por qué estás marchando en la calle? Me dice, porque las pensiones son malas. ¿Tú quieres un sistema solidario? Y dice, no, yo quiero mi ahorro para mí. Entonces, se cambia una filosofía desde un mundo del trabajo solidario, donde respetamos los derechos de todos, donde queremos vivir en un mundo universal con solidaridad, hacia un mundo individual. ¿Y cómo se hace esto? Sencillamente se le dice, mire, usted tiene ahí una industria que nosotros vamos a hacer funcionar bien, lleve su cotización, su alícuota, y hágala crecer. Y solamente así usted es responsable de su previsión, nadie más. Y eso es así, lamentablemente. Cuando al final de su vida activa ellos se dan cuenta que no hay una buena previsión, que no hay una buena pensión, no hay nadie que lo defienda. El Estado ya no está. No hay nadie que lo defienda. Y ahí se sorprende. Entonces, esa suerte de miopía que ocurre después de madurar el sistema en 40 años es algo que nosotros como profesionales tenemos que instruir a los trabajadores. Esto les va a pasar. Cuidado. ¿Ah? No lo ven ahora porque estoy ahorrando, me dicen que ahorro bien, que hay una alta rentabilidad, pero al final de cuentas, como bien decía Noa, pocos van a poder tener una frecuencia de ahorro suficiente y una rentabilidad suficiente para tener una buena pensión. ¿Ya? Otra cosa es que generalmente dice el ahorro es mío, es por el modelo neoliberal, es de mi propiedad. Entonces uno dice, cuando llego a los, qué sé yo, 65 años como hombre y tengo 50.000 reales, dice, démelo, yo me voy a comprar un departamento, voy a vivir de las rentas. No se puede. Eso tiene que ir directamente todo nuevamente al sector financiero para comprar un seguro, una renta vitalicia o un retiro programado. No es para hacer lo que uno quiere. Entonces, es una suerte de, el sistema opera como un corralito, como decimos. Tienen aprisionado el ahorro durante toda la vida para que solamente después quienes puedan usufructar de ellos, quienes venden una renta vitalicia o quienes venden un retiro programado. Cuando llega ese proceso, a uno le dice, la tasa de interés de la economía es baja, la expectativa de vida aumentó, ¿ya? La edad de jubilación es muy baja en Chile y en consecuencia su renta vitalicia es tal. Y uno no sabe si es cierto o no es cierto y nuevamente no hay nadie que lo proteja. Uno tiene que creer en todo eso. Lo que se llama en economía hay una asimetría de información. O sea, quienes manejan el sistema lo manejan a su arbitrio y el trabajador está ahí totalmente ignorante tomando las decisiones. Pero lo importante es que ese contrato se rige bajo el principio de equivalencia al nivel de cada individuo y ahí es donde ese principio de equivalencia es totalmente contrario al principio de la solidaridad. Entonces el sistema no tiene solidaridad entre trabajadores. El sistema tiene que tener solidaridad de otro lado y no sabemos de qué otro lado por el momento. En Chile los trabajadores aportan 10% de su salario, esa es la alícuota obligatoria, 10% del salario. Son aproximadamente unos 7.000 millones de dólares al año que va a las AFP para administrar. ¿Ya? Eso equivale a un 3% del PIB. Ese no es un monto con el cual un país crece y tampoco hay certeza de que esa inversión va a ir a inversiones reales. Pero claramente los trabajadores tienen la obligación de depositar eso en el sistema de AFP y además deben pagar una comisión para que las AFP puedan hacer su trabajo. Y esa comisión, que es más o menos, hoy día ha bajado, pero 20% de la alícuota, o sea, uno no paga 10, sino que paga 12, pero 2 puntos van a la AFP, esa comisión no garantiza de que él vaya a tener una buena pensión. Puede subir el mercado, puede bajar el mercado y la AFP recibe igual la comisión y gana sus utilidades. Y un debate que hay en Chile es por qué cuando el mercado financiero ha caído y la rentabilidad de los fondos cayó, la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones sigue siendo alta, porque es una industria rentista, ¿eh? O sea, vive de
una cuota de los trabajadores que están obligados a poner mes a mes ahí. ¿Qué ocurre? Por el otro lado, estas empresas, que en Chile hoy día son 6, la mayoría de capitales extranjeros, con esas utilidades pueden reponer su patrimonio cada 4 años. O sea, es un muy buen negocio. Lo que se valora acá es que en el mundo neoliberal el individuo está tomando las decisiones y si él tiene una mala pensión es por culpa del individuo, le dicen. Usted, fíjense, en Chile hay 6 administradoras de fondo de pensión. Fueron inicialmente 12, subieron a 20, ahora son 6. Esto porque no hay una competencia perfecta, sino que hay un oligopolio, ¿ya? Estas empresas, que son las que administran los fondos de los trabajadores, pueden ofrecer 5 fondos de pensiones diferentes donde el trabajador tiene que elegir. Pero nunca se ha instruido a un trabajador de cómo elegir una AFP o cómo elegir un fondo. Es muy difícil. Yo tengo un doctorado en economía y no me atrevo a tomar una decisión financiera de ese tipo. Eso es para gente especializada. Entonces, cuando al final de la vida útil el trabajador tiene una mala pensión, se le dice, usted tomó malas decisiones. Usted no se afilió a una buena AFP, usted no tuvo un nuevo. Entonces, todo lo que es un sistema de seguridad social donde el sistema lo protegía al trabajador de los distintos riesgos, aquí se le asigna al trabajador la culpa, ya sea que haya sido bueno o malo, pero generalmente ha sido para abajo, ha sido malo, ¿ya? La lógica que la cambiaron, fundamental, que es la reforma revolucionaria, que puede uno decir que es lo que ocurrió ahí, es lo que decía Nora. Aquí nos fuimos al extremo de decir, mire, si el sistema era contributivo, de repartición, de beneficio definido y de administración pública, hoy día, en el año 81, se cambió a decir, va a seguir siendo contributivo, pero no más reparto, sino que de capitalización en cuentas individuales, de contribuciones definidas. ¿Eso qué significa? Que yo nunca sé cuál es mi pensión, nunca tengo una regla cierta, sino que yo solo sé que tengo que ahorrar, que es como un concurso en que dicen siga participando. Tengo que ahorrar y solamente cuando llego a los 65 años y me confronto con los expertos financieros, entonces me dicen su renta vitalicia va a ser de $300. La promesa fue que con ese criterio la tasa de reemplazo iba a ser sobre 70%. La realidad es que con ese promedio la mediana de la tasa de reemplazo es bajo 35%. O sea, la gente ve caer sus ingresos de vida, no de los últimos mejores años, de vida en 65%. Otra cosa que les pueden decir es que este sistema fue implementado en muchas partes y que todo el mundo quiere copiarlo. Eso es cierto. O sea, mucha gente intentó. Está el caso de Perú en el año 81, Argentina, Colombia en el 94, Uruguay en el 96. Bueno, puedo avanzar con muchos. Seguramente ustedes conocen algunas realidades. No todos ellos hicieron el modelo chileno porque era imposible hacer el costo de la transición. Se crearon 3 tipos de copias. Uno, modelo sustitutivo, como fue el chileno, que se hizo en Bolivia, que ya lo revirtió, que se hizo en México, que todavía está operando mal, que se hizo en República Dominicana y en El Salvador. En esos países tienen una deuda previsional tremenda y las pensiones son malas. O sea, es un pésimo ejemplo. Después en Argentina se hizo un modelo mixto, igual que en Uruguay, y hoy día en Costa Rica y en Panamá. En Perú y en Colombia se hicieron modelos paralelos que podían competir. No era exactamente lo mismo, pero todos ellos en la parte de capitalización están dando muy malos resultados y la gente quiere moverse hacia el sistema. Después se hizo lo mismo en Europa, la Europa del medio, no sé cómo se llama, Europa, y en algunos países del África. Uno se pregunta por qué se hizo esto. Fíjense, desde el año 91 hasta el del 81 hasta el 90 nadie hizo nada. Solamente después del 91 empezaron los países a hacerlo. Y eso es porque, ¿se acuerdan de ustedes de la década perdida? Cuando, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero los años 80, cuando todos creíamos que había mucha plata en dólares, etcétera, y nos endeudamos en dólares y después no pudimos pagarlo, vino la necesidad de un ajuste
Y las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigían a los países que para obtener un crédito para salir de la crisis tenían que hacer el modelo chileno. Entonces no es algo que voluntariamente se hizo, sino que es algo que fue impuesto por los gobiernos. Y no fue sino hasta después de la influencia de ellos que vino la crisis subprime, que hoy día la mayoría de los países, y yo les puedo dar ejemplos, están revirtiendo. Y hay un reciente artículo de la OIT, un libro de la OIT, que habla de la reversión de los sistemas de privatización. Entonces, evidencia hay de que esto no es un milagro, evidencia hay de que aquí hay mitos, y evidencia hay de que esto no ha resultado en muchos países. ¿Cuáles son los problemas? Y con esto voy a terminar, los voy a enunciar, Miriam, yo tenía más elaboración. En primer lugar, como lo destacaba Noa, con aspectos solamente conceptuales, la cobertura se deteriora porque la gente no tiene capacidad de ahorro en América Latina. Hay una desigualdad muy grande, hay mucha precariedad en el empleo y la gran mayoría de la gente no va a poder responder. En Chile no fue sino hasta el año 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que el gobierno democrático en ese entonces dijo: la mitad de nuestros adultos mayores está quedando sin pensiones con este sistema. La mitad. Y de la otra mitad, solamente un 5% califica para una garantía que era muy baja, bajo el salario mínimo, la garantía. ¿Ya? Y en consecuencia sabíamos que la mitad autofinanciaba algo que no sabíamos de qué monto y la otra mitad nada. ¿Qué se hizo entonces en esa primera reforma? Se creó lo que ustedes ya tienen, los PBC, o no sé cómo los queremos llamar, los beneficios, ¿cómo se llaman? BPC, que allá se llamó el pilar solidario, que para aquellos adultos que estaban en situación de pobreza se les daba un beneficio básico o un beneficio relacionado a lo que habían ahorrado y que era suficiente. Y con eso se resolvió el tema de la cobertura, pero la cobertura era mala y se tuvo que mejorar. ¿Por quién? Por el Estado, no por el mercado, no por las AFP. ¿Ya? Segundo, las prestaciones previsionales se deterioran. El nivel de las prestaciones que hoy día hay en Chile es mucho más malo del que existía con las cajas o los regímenes antiguos. Y la cifra que yo sé que ya la he dado a conocer aquí es hasta en la nueva comisión que se hizo el año 2016, tuvimos los resultados de que el 79% de las pensiones en Chile están bajo el salario mínimo y el 44% bajo la línea de pobreza. Y aquí estamos hablando que la Constitución debiera garantizar una pensión igual al salario mínimo. Entonces, yo he ido a Colombia a explicar esto y me dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo me habla de un sistema bueno si el 79% está debajo del salario mínimo? ¿Eh? Tercero, las desigualdades de género aumentan. Yo creo que Claudia fue muy explícita en esto, de que como la mujer se le discrimina en el mercado de trabajo, si la única forma de obtener una pensión es ahorrando en el mercado de trabajo, la mujer va a salir más discriminada que antes. Y eso hay evidencia en Chile muy fuerte, que yo la tenía datos pero no los puedo dar. Los costos de transición son altos, esos costos que yo hablé antes equivalen en valor presente el año 81, equivalen a 1,3 veces el PIB chileno. Y eso lo hemos ido pagando año a año y todavía lo seguimos pagando hoy día. ¿Qué significa eso? Que cuando uno se compromete con este sistema, se compromete con un déficit previsional que tienen que pagar todos los chilenos. O en este caso serían todos los brasileros. Inicialmente fueron déficits del orden de 6 por punto, hoy día estamos en 2,5, pero seguimos pagando eso mucho tiempo. Entonces hay toda una generación que ha tenido que pagar el costo de la transición, ha tenido que autofinanciar sus pensiones y obtiene malas pensiones. Los costos de administración, esto que les digo, el 2% adicional que se paga es alto y hay miles de cosas que se han tratado de hacer para mejorar la eficiencia de la industria y no se ha logrado. Sexto, hay una débil regulación. En general, lo que uno observa, y hay una pregunta que aquí se hace, ¿quién debe decidir sobre la inversión que se hace en los fondos? Hay ciertas regulaciones que las hace el Estado y las cumple la superintendencia de AFP. Pero esas regulaciones no impiden, no garantizan que el trabajador esté representado en ellas. ¿Y quién es el dueño del capital? El trabajador. Hubo un informe reciente de una comisión de expertos de fondos de pensiones y dijeron, este sistema en Chile es ilegítimo porque los trabajadores no tienen ninguna injerencia en qué se hace o no se hace con los fondos de pensiones.
Y eso le resta legitimidad y va a ser muy, muy difícil hacer cualquier reforma. Hay una concentración en la industria de seguros, como le digo, una vez que uno pasa la vida activa, en que tiene el ahorro en un corralito con las AFP, la única opción es comprar una renta vitalicia con una aseguradora o un retiro programado. O sea, siempre domina el sector financiero sobre cualquier otra. Hay escasa inversión real. Las regulaciones que hay sobre qué se puede invertir y qué es lo que no se puede invertir son regulaciones basadas en riesgo y rentabilidad de instrumentos financieros, lo cual al final uno termina invirtiendo en bonos de un país en Europa y no en la inversión real en el país. No necesariamente uno invierte donde ahí están las necesidades del país. Entonces el impacto que se dice que va a tener sobre la inversión real, el mercado de trabajo y el crecimiento no es cierto. Los riesgos son asumidos por los afiliados. Sistema de pensiones, como bien lo escuchábamos, te protege al trabajador sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Pero alguien tiene que proteger al sistema de los cambios demográficos, de lo que pasa con el mercado de trabajo y lo que pasa con la rentabilidad financiera. Esos riesgos hoy día en Chile los corre todo el afiliado. Si uno queda desempleado, es su culpa y no puede cotizar. Si se le cae el mercado financiero y baja su fondo de pensiones, es su culpa y no lo puede invertir. Si cuando llega a los 65 años la esperanza de vida aumentó de 20 a 25, es su culpa y nadie lo puede remediar. No hay una institucionalidad que se haga cargo de proteger al sistema de estas cosas que son. Y finalmente es un sistema que tiene ningún diálogo social. Los trabajadores no participan y si ustedes van a Chile, como entiendo que no hay, otros quieren ir, que no, bienvenidos y yo los voy a atender y dirigir, hay dos mundos. Ustedes pueden ir a un mundo que allá se llama Casa Piedra, donde se reúne el empresariado y van a escuchar puras alabanzas de este sistema. Y hay otro mundo que está en el centro histórico, que en el ex Congreso, con los parlamentarios algunos, con los parlamentarios más progresistas, o que nos reunimos con algunos sindicalistas, donde se discuten las pensiones que son muy malas. Y es un mundo que no se habla. Unos que hablan de las bondades del sector financiero y los que hablan del sistema como un sistema de seguridad social que los dejó totalmente desprotegidos. ¿Cuál es mi mensaje final respecto a esta reflexión que yo les digo? No abandonen lo que tienen. No abandonen un piso de protección social bien o mal construido que se puede mejorar, pero no lo abandonen porque van a tener que volver a construirlo. No lo pueden abandonar. Si avanzan hacia cuentas individuales, solamente lo hagan como un complemento. Generen un sistema a través del régimen general de previsión social más solidario, con mejores parámetros tal vez, reparametrícenlo, háganlo actuarialmente eficiente, pero no cambien el sistema hacia un sistema de capitalización, sobre todo en cuentas individuales. Hoy en Chile nosotros estamos peleando por recuperar la seguridad social. Hablamos de la seguridad social que la tienen, sabemos dónde está, pero no la podemos recuperar, ¿ya? Y estamos en esa lucha. Les recuerdo que el año 2017, en el último año de la presidenta Bachelet, envió un proyecto de corrección del sistema que hablaba de una capitalización colectiva, de que aportes del empleador, pero para solidaridad, no para la cuenta individual de uno, y de universalizar más el pilar solidario y mejorar sus beneficios. Todo eso, un gobierno de derecha, como no pasó por el Parlamento, lo eliminó del Parlamento y hoy día están tratando de reforzar el sistema tal cual como es, con algunas variaciones, y una oposición que a través de mesas técnicas está tratando de defender los principios que bien planteó Noa, decir que hay opciones y hay un debate que va entre volver a un sistema de reparto, que yo en lo particular creo que Chile no está en condiciones de hacerlo por sus condiciones demográficas y lo que ya tiene avanzado, evolucionar hacia un sistema multipilar, como lo sugiere la OIT, con una escalera de seguridad social, que es lo que yo estoy defendiendo y planteando, y la tercera que es más de lo mismo, que sabemos que ya no da resultado. Muchas gracias.